Mira esto. Mira esto. Viajar a través del tiempo. Una de las fantasías favoritas de la humanidad. Pero, ¿y si fuese posible construir una verdadera máquina del tiempo y viajar al futuro o al pasado? La invención de una máquina del tiempo sería el hecho más importante de la historia del hombre. Los científicos están ahora indagando las probabilidades de convertir lo imposible en una realidad. Creo que este siglo será considerado el siglo de los viajes a través del tiempo, igual que el siglo XX se considera el siglo de los viajes espaciales. Aquí, en este laboratorio, los primeros intentos reales de viajar a través del tiempo comenzarán muy pronto. Es posible que el futuro y el pasado no vuelvan a ser lo mismo jamás. Viaje a través del tiempo. Imaginémonos una época, digamos dentro de 100 años, en la que viajar a través del tiempo deje de ser algo de ciencia ficción y que nuestros descendientes lo aprendan como un hecho científico. Acercaos. Bien, prestad atención. Hoy tenemos mucho que hacer, ¿vale? Así que permaneced unidos, sin desperdigaros. Venid conmigo. He aquí un monumento al más grandioso logro científico de la humanidad. El Museo de Viajes a través del tiempo. Un museo así sería una atracción muy popular. Un edificio diseñado para contarnos una historia que para nosotros todavía tiene que ocurrir. Aunque parezca extraño, este futuro no está fuera de los límites de lo posible, ya que estamos muy cerca de dominar el tiempo. Y aquí está, el Museo de Viajes a través del tiempo. Este museo fue construido en el lugar donde estaba la primera y verdadera máquina del tiempo. Y luego vamos a averiguar qué es lo que lo hace tan especial. Pero de momento el primer paso de nuestro viaje es echarle un vistazo al pasado. Imaginaos cómo era todo hace un siglo. En una época en la que el futuro era incierto y el pasado un poco misterioso. Las historias de los viajes a través del tiempo comienzan con la fantasía y la ficción. El fascinante sueño de visitar otra época. Imagínese, por ejemplo, viajar a abril de 1912 y evitar la catastrófica pérdida de vidas, avisando al capitán del Titanic sobre el iceberg. ¿O qué les parece visitar Alemania en 1938 y asesinar a Hitler, evitando así la Segunda Guerra Mundial? Resulta fácil imaginar este tipo de juegos con la historia, pero en realidad es difícil comprender el concepto básico de los viajes a través del tiempo. El tiempo es una cosa rarísima. No se puede ver, no se puede tocar, no se puede oler. Y sin embargo rige nuestras vidas con un control absoluto. Todos vivimos en el presente y estamos atrapados en este momento que llamamos ahora. O al menos lo estábamos, hasta que los esfuerzos de estas grandes mentes nos liberaron de la tiranía del tiempo. En 1905, Albert Einstein presentó la teoría que permitió a los científicos seguir adelante desde el lugar al que los soñadores habían llegado. La mayoría creía que nunca sería posible viajar de un modo real a través del tiempo. Pero en el siglo XXI, un hombre tuvo una idea. Se llamaba Ronald L. Mallet. Un día, Ron Mallet podrá ser considerado un auténtico pionero. Cree estar muy cerca del objetivo supremo, una verdadera máquina del tiempo que funcione. Será la culminación del trabajo de toda una vida que empezó con la muerte de su padre. Mi padre fue el motivo por el que me interesé en viajar a través del tiempo.
Era una magnífica persona y lo quería profundamente. Y falleció de un infarto cuando solo tenía 33 años y yo tenía 10. Me dejó asolado. Mi mundo se quedó destrozado. La ciencia ficción se convirtió en la salvación del muchacho, ya que en ella encontró la esperanza que necesitaba para superar su desdicha. Pensé, ¿y si pudiese construir una máquina del tiempo y viajar al pasado? Entonces podría volver a verlo y tal vez salvarle la vida. Y eso se convirtió en mi objetivo, construir una máquina del tiempo. Al crecer, Ron empezó a estudiar ciencias y también ciencia ficción, demostrando tener un talento natural para la asignatura. Avancemos rápidamente 40 años hacia el futuro. Aquel joven con un sueño imposible es ahora un profesor de física en la Universidad de Connecticut, un experto en una rama de las ciencias que le permite jugar con el tiempo. El viaje ha merecido la pena, por supuesto, ya que los frutos de su trabajo están exasperadamente cerca. Creo que con la tecnología actual es posible como mínimo enviar partículas subatómicas al pasado. La confianza del profesor está bien fundamentada. Este es un trabajo publicado recientemente en el que se bosqueja el principio. Ha sido recibido con gran entusiasmo. Hace mucho tiempo que sabemos que en teoría es posible viajar a través del tiempo. Lo que nunca hemos sabido es cómo hacerlo. Pero lo que ha descubierto Mallet es un medio de conseguirlo. Tiene los bocetos para hacer una máquina del tiempo. El doctor Michael Brooks, físico y escritor, sabe muy bien que enviar partículas subatómicas al pasado permitiría también que la información siguiese el mismo camino, y entonces se volvería todo muy extraño. Las implicaciones de los viajes a través del tiempo son realmente asombrosas. Si pudiésemos enviar información desde el futuro, podríamos acertar la primitiva todas las semanas. Podríamos manipular la bolsa, pero lo realmente asombroso es que podríamos enviar conceptos científicos desde el futuro, algo que casi resulta difícil asimilar. Este trabajo podría revolucionar el mundo que conocemos, derribando para siempre la barrera que hay entre el presente, el pasado y el futuro. En la sección siguiente veremos a Simon Wells, que es el bisnieto del hombre al que muchos consideran el padre de los viajes a través del tiempo. Hola, me llamo Simon Wells. Mi bisabuelo fue H.G. Wells. En 1895 escribió un libro muy famoso titulado La máquina del tiempo. Y a principios del siglo XXI yo hice una película basada en ese libro. ¿Queréis echarle un vistazo? La máquina del tiempo no fue solo un buen libro, sino que creó un precedente en el que la realidad se inspiró en la ficción. Es la historia de un científico victoriano que intenta volver al pasado para evitar el asesinato de su prometida. Lo más triste es que descubre que no puede hacer nada para cambiar el pasado y finalmente viaja al futuro lejano para presenciar el destino de la raza humana. Cuando se publicó, La máquina del tiempo se apoderó rápidamente de la imaginación del público, pero lo asombroso es que también fue el responsable del primer paso hacia la verdadera ciencia de los viajes a través del tiempo. Y ese paso se dio al tratar al tiempo como a una cuarta dimensión. Una dimensión por la que quizás sea posible viajar como se viaja a través de una ciudad. Imagínense que el profesor Mallet recibe una invitación para ir a una reunión a Nueva York. Gracias. Para asegurarse de que llega a la reunión, la invitación debe contener varios datos informativos. Primero necesita el número de la calle. Como existe un plano de Nueva York, ese número le dará una ubicación situada en dirección norte-sur. A continuación necesita la avenida, en este caso la Quinta Avenida, lo que le da una ubicación en dirección este-oeste. Así ha encontrado la ubicación concreta de la reunión en dos direcciones o dimensiones.
Ahora necesita otro dato que le diga dónde tendrá lugar esa reunión en la tercera dimensión. Pero claro, la ubicación en las 3 dimensiones no basta para asegurarse de que acuda a la reunión. La invitación tiene que incluir otro dato informativo: la hora. 4 datos que especifican un acontecimiento en 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. He aquí un acontecimiento en el espacio y en el tiempo, o como lo llaman los científicos, en el espacio-tiempo. Tratar al tiempo como una dimensión significa que los científicos no solo pueden pensar en viajar a través del tiempo con lógica, sino que además pueden explicar por qué nos parece tan desconcertante. Supongamos que hay un mundo de solo 2 dimensiones, como esta hoja de papel, y que hay seres que solo pueden vivir en este mundo bidimensional. Pueden concebir el largo y el ancho, pero no pueden concebir la tercera dimensión, la altura. ¿Qué pensarían de un objeto tridimensional como este clip si lo introdujese en su mundo? Les parecería como si el objeto hubiese surgido de la nada. No pueden concebir el hecho de que procede de una tercera dimensión. Y si me llevo el objeto de su mundo bidimensional a la tercera dimensión, creerán que ha desaparecido. Del mismo modo que para un ser de un mundo plano, un objeto tridimensional haría cosas imposibles, los humanos, siendo tridimensionales, también le veríamos hacer cosas muy extrañas a alguien que viajase por la 4ª dimensión. Al igual que el clip, alguien que viajase a través del tiempo simplemente desaparecería para aparecer en otro momento o época. Y esa no sería la única cosa extraña. Si doblo esta hoja de papel y empujo el clip hasta que atraviese las 2 partes, los seres de ese mundo verían este objeto en 2 sitios. Gracias. Por eso viajar a través del tiempo, que es viajar por la 4ª dimensión, permite que alguien se encuentre en 2 sitios a la vez. Si el profesor pudiese viajar al pasado, podría ser él quien se invitase a la reunión. Nos parece extraño, pero es porque no estamos acostumbrados a ver viajes en otras dimensiones superiores. Por este tipo de cosas se consideraba imposible viajar a través del tiempo. Pero no lo es, como ya sabemos. Y de hecho, desde la década de los 70, las personas viajan a través del tiempo a bordo de un primitivo cohete químico. Pocas personas se han dado cuenta de ello, pero ya hemos conseguido viajar a través del tiempo, aunque no del modo que a Hollywood le gustaría. Esto es lo que hace posible que viajemos a través del tiempo, el condensador de flujo. ¿El condensador de flujo? En el cine, los viajes a través del tiempo suelen ser un invento de un profesor chiflado que construye una máquina más chiflada todavía. Pero en la realidad, ya existe un modo de tomar un atajo hacia el futuro. Solo hace falta viajar muy rápido y durante todo el tiempo que sea posible. Por ejemplo, si hubiese formado parte del programa espacial ruso de finales del siglo XX, ya sería una de las primeras personas en viajar a través del tiempo. Este es Sergei Avdeyev, cosmonauta. Tiene el récord de vuelo espacial, habiendo pasado un total de más de 2 años a bordo de la estación espacial rusa Mir, en órbita a más de 24.000 kilómetros por hora. Al haber pasado tanto tiempo viajando a tanta velocidad, significa que Avdeyev es además el actual plusmarquista mundial de viajes a través del tiempo. Ha sido impulsado una fracción de segundo hacia el futuro. La mayoría de la gente cree que el tiempo pasa a una velocidad constante. Esté uno donde esté y haciendo lo que esté haciendo. De modo que un minuto en Nueva York tiene la misma duración que un minuto en Londres, en París, en Tokio o incluso en la Luna.
Es muy natural que consideremos al tiempo como algo fijo, como si hubiese un gigantesco reloj maestro para todo el universo que nos permitiese a nosotros o a cualquier otra civilización estar de acuerdo en un tiempo único y verdadero para toda la eternidad. De hecho, eso es imposible. El tiempo fluye a distintas velocidades en distintos sitios. En el universo hay lugares en los que el tiempo se frena. Y si uno los visitase, envejecería más lentamente en comparación al resto de nosotros. Esa extraña idea es la base sobre la que el profesor Mallet va a construir su máquina del tiempo. Hola, Chandra. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Bien. Y yo de verte a ti. Bien. Trabajando con Chandra Roy Choudhury, un físico experimental especializado en tecnología láser, espera poder crear una máquina que utilizará el principio del tiempo flexible para enviar partículas al pasado. Y mirando intenta. El tiempo no es igual para todos. Cada uno de nosotros viaja con su propio reloj individual y hay cosas que uno puede hacer para cambiar la velocidad de ese reloj en comparación al de otras personas. Y eso permite los viajes a través del tiempo. Aunque parezca imposible, no se engañen. Esta idea aparentemente demencial forma parte de los cimientos de la ciencia moderna. En 1905, un hombre de 26 años llamado Albert Einstein demostró cómo están unidos el espacio, el tiempo y también la energía. Sabemos que acertó porque su teoría nos llevó directamente a la bomba atómica. Esa es la misma teoría que debería permitirnos viajar a través del tiempo de un modo práctico y real. Y está todo relacionado con la velocidad de la luz. Ahora voy a explicaros unas cosas sobre la luz. La luz viaja a una gran velocidad, a unos 1000 millones de kilómetros por hora. Si una partícula de luz girase alrededor de la Tierra, daría casi 10 vueltas en un solo segundo. La gran idea de Einstein fue que la asombrosa velocidad de la luz es la clave de todo, desde la incalculable potencia del átomo a la posibilidad de viajar a través del tiempo. Para seguir las huellas de ese genio, imaginemos al gran científico en un cohete flotando por el espacio. La nave tiene unos potentes faros y si Albert los enciende, la luz de los faros se alejará de él a la velocidad de la luz, claro, a unos 1000 millones de kilómetros por hora. Imaginémonos ahora que Albert tiene un hermano gemelo, Bertrand, que también tiene una nave espacial. Si Bertrand se aleja de Albert a gran velocidad, digamos a la mitad de la velocidad de la luz, ¿a qué velocidad vería Bertrand la luz de los faros de Albert si lo adelantase? Uno creería que la vería pasar más lentamente, ya que, al fin y al cabo, él va volando en la misma dirección. Pero se equivocaría. La teoría dice que la vería pasar a la velocidad total de la luz. La velocidad a la que Bertrand viaje no tiene importancia alguna. Esta predicción de Einstein sobre que la velocidad de la luz es la misma para todos es una de las más extrañas de la física, pero es cierta. Cientos de experimentos han demostrado que la velocidad de la luz será la misma a pesar de la rapidez a la que uno se acerque o se aleje de ella. Aunque Bertrand gire en redondo, verá pasar la luz a la misma velocidad. ¿Qué ocurre entonces? Bienvenidos al mundo de los viajes a través del tiempo. Porque si ambos hermanos ven pasar la luz a la misma velocidad, entonces tiene que estar cambiando otra cosa. Y esa cosa es el tiempo. Algo tiene que cambiar. Y las cosas que tienen que cambiar son el espacio y el tiempo. Resulta que si un objeto avanza a la velocidad suficiente por el espacio, puede alterar su paso a través del tiempo. Esta es la famosa teoría de la relatividad. Y significa que no existe un tiempo verdadero. El tiempo es flexible. La velocidad de su paso depende de la velocidad a la que nos movamos. Su efecto no es solo teórico, tiene sus implicaciones cotidianas.
Un satélite que esté en órbita alrededor de la Tierra a 32.000 kilómetros por hora, cada año vive 2 centésimas de segundo menos que los que estamos en la Tierra. Los ordenadores de a bordo tienen que estar preparados para que lo tengan en cuenta. De lo contrario, los relojes del satélite estarían siempre atrasados. Si la nave de Bertrand estuviese adecuadamente equipada, podríamos ver ese misterioso efecto nosotros mismos. Este aparato es un reloj de luz. 2 espejos situados uno frente a otro, con una partícula de luz o fotón botando entre ellos. Cada bote es un tic del reloj, y en las manos adecuadas, un reloj así demuestra claramente que la velocidad cambia el tiempo. Normalmente se producirían millones de botes por segundo, pero los hemos frenado para demostrar cómo funciona este reloj y cómo altera su movimiento el ritmo de los botes. Observarán que los botes son más lentos si lo muevo. ¿A qué se debe? Pues a que el fotón se mueve en zigzag para llegar a un espejo y luego al otro. Es un recorrido mayor que tiene que hacer el fotón, lo que significa que tarda más en recorrer ese trayecto, por lo que el reloj va más lento. Aquí es donde colisionan la física y la ciencia ficción. Para el reloj en movimiento, el tiempo va más lento. Aunque si uno viaja con él como Bertrand, no se da cuenta del cambio porque todo lo que ocurre a bordo, incluido el ritmo del corazón y el funcionamiento del cerebro, se reduce en el mismo porcentaje. Cuanto más rápido viaja Bertrand, más tardará el fotón de bote en bote y más lento pasará el tiempo para él. Lo que para Bertrand puede ser 1 hora, puede ser 1 siglo para el resto de nosotros. De hecho, se adentraría 100 años en el futuro. En vista de esto, viajar al pasado es algo descabellado. Bob Gale, coautor de Regreso al Futuro, la película sobre viajes a través del tiempo de más éxito hasta la fecha, es muy consciente del problema. Si fuese posible viajar a través del tiempo, podría volver al pasado y visitar a mi abuelo cuando era niño. Bien, digamos que lo mato accidentalmente. Entonces no crecería, no se casaría ni tendría a mi padre. Y yo no nacería. Y la pregunta es la siguiente. Si yo no llego a nacer, ¿quién era el que volvió al pasado y mató a mi abuelo accidentalmente? No ocurrió, pero sí ocurrió. Es lo que se conoce como una paradoja. A pesar de lo que Ron Mallett crea posible dentro de las leyes de la física, hace mucho tiempo que se cree que es imposible viajar a través del tiempo por las paradojas que causaría. Supongamos que Simon Wells, el bisnieto de H.G. Wells, se queda tan fascinado por la idea de viajar a través del tiempo después de leer el libro de su antepasado, que decide viajar a 1894. Justo cuando H.G. Wells está trabajando en la idea para su nueva novela. Digamos que Simón intenta matar a su abuelo para poner a prueba la paradoja. Si lo pensamos, tiene que ser imposible que yo vuelva al pasado, porque todos sabemos que no sucedió. Llegó a la vejez, escribió cientos de libros y yo nací. Así que en el mundo en el que vivimos, yo no puedo cambiar el pasado, aunque pueda viajar a través del tiempo. Algo tiene que fallar. Por ejemplo, que la pistola no llegue a disparar, ya que sabemos que el intento de asesinato fracasó. ¿Significa eso que es imposible viajar a través del tiempo? Pues no necesariamente, ya que mientras Simon Wells fracase en sus intentos de matar a H.G., no existe contradicción ni paradoja alguna. No hay
nada que impida que una persona que viaje a través del tiempo participe en la historia, mientras los resultados de sus acciones concuerden con lo que sabemos que sucedió. Supongamos que la policía detiene a Simon Wells y lo encarcela por intento de asesinato. Su perplejo bisabuelo va a la cárcel para saber quién fue el que intentó matarlo. Simón le cuenta toda la historia sobre cómo lee el libro, todavía por escribir, y viaja atrás en el tiempo con la intención de demostrar que la paradoja es falsa. Todo queda perdonado, por supuesto, y Simón sale de la cárcel. Pero la intrigante posibilidad es que Simon Wells pudo haber sido, sin paradoja alguna, la inspiración para la novela La máquina del tiempo, el libro que creó todo este dilema. De hecho, pudo haber jugado un papel en el pasado. Este principio significa que incluso hoy podríamos ver los resultados de los viajes a través del tiempo que todavía no se han inventado. Pensemos en Leonardo da Vinci, el famoso pintor del siglo XV. Hace varios siglos dibujó planos detallados para máquinas que, sospechosamente, están muy por delante de su época. ¿Podría habérselos susurrado al oído a Leonardo, alguien que hubiese viajado a través del tiempo? Incluso si eso ocurrió, o va a ocurrir, digamos que dentro de 500 años, alguien que viajará a través del tiempo llega a conocer a Leonardo da Vinci. En la actualidad ya estamos viendo las pruebas. Están en los museos de todo el mundo. Así que aunque es posible contribuir a la historia, haber ayudado a que suceda, lo que no parece posible es volver atrás y cambiar el pasado. Una restricción que tiene peligrosas consecuencias para todos nosotros. Una persona podría viajar al futuro y luego volver, sabiendo con exactitud lo que el futuro va a depararnos a todos y a cada uno de nosotros. Nuestras vidas estarían predestinadas desde el nacimiento a la muerte, al igual que la historia verdadera. Perderíamos el concepto de responsabilidad por nuestros actos, con unas consecuencias posiblemente desastrosas para la sociedad. Afortunadamente, algunos creen que la propia ciencia nos ofrece una salida para esa desagradable perspectiva. El libre albedrío es algo fundamental para el concepto filosófico que tenemos de nosotros como personas. Pero resulta que el libre albedrío y los viajes a través del tiempo no son contradictorios entre sí. Pero para comprender el porqué, tenemos que investigar algunos rasgos muy extraños de la realidad. El profesor David Deutsch, un influyente físico y escritor, es la persona que lidera las propuestas de algo llamado la teoría de los universos paralelos. La teoría consiste en que además del universo que vemos a nuestro alrededor, hay un número enorme de universos paralelos. Algunos de ellos muy parecidos al nuestro, difiriendo quizás únicamente en la posición de un átomo. Y otros muy diferentes. Por ejemplo, hay universos en los que ahora estoy sentado en casa viendo la tele y a usted lo están entrevistando sobre los universos paralelos. Esta extraña idea procede del estudio de las partículas subatómicas que, al ponerlas a funcionar en el interior de un ordenador, por ejemplo, manifiestan un comportamiento cercano al absurdo. Explicar el porqué puede salvarnos de un futuro que está fijado. Si observamos el universo a una escala muy pequeña, empezamos a ver cosas que son muy distintas a nuestras experiencias cotidianas. En nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a objetos que mantienen su identidad al moverse. Esta pluma sigue siendo una pluma mientras se mueve. Una partícula subatómica puede convertirse en otra partícula o en dos partículas o en partículas que fusionan sus identidades y se convierten en una. Imagínense que nuestro universo es una mesa de billar. Por lo general, las bolas siguen las leyes de la física al pie de la letra, unas leyes que fueron descritas por Sir Isaac Newton hace más de 300 años. Pero si redujésemos el juego a una escala subatómica, empezarían a suceder cosas extrañas. A veces una partícula subatómica se puede estar desplazando y cambiar de rumbo sin motivo alguno que podamos observar.
O si este fuese el mundo subatómico, podríamos poner un objeto sobre la mesa y podría filtrarse a través de ella y caer al suelo. Y eso es solo la punta del iceberg. Este es el extraño mundo de la mecánica cuántica, y los físicos siguen discutiendo sobre qué es lo que ocurre exactamente. La respuesta de David Deutsch es casi tan extraña como el problema. Lo que ocurre en realidad es que el universo que vemos es solo una parte de la realidad física. Hay universos paralelos, y cada partícula de nuestro universo tiene contrapartidas en muchos de los universos paralelos, y en algunas condiciones esas contrapartidas afectan a la partícula que podemos ver. Los universos interfieren entre ellos constantemente. Este comportamiento puede explicarse por medios de los choques entre partículas ocultas que pertenecen a universos ocultos en los que tiene lugar una versión distinta de los acontecimientos. Esos mundos paralelos permitirían que una persona que viajase a través del tiempo hiciese lo que le viniese en gana. Supongamos que es posible viajar a través del tiempo. Entonces se podría utilizar la teoría cuántica para calcular lo que pasaría si uno entrase en una máquina del tiempo y volviese al pasado. La respuesta es que llegaría al pasado de otro universo, y es por lo que en realidad no existe problema alguno con el libre albedrío, ya que en el universo en el que uno emerge, tiene libertad para hacer lo que desee sin que tenga efecto alguno en su universo de procedencia. Imagínese que una bola se cuela, viaja al pasado y se dirige al grupo poniendo en peligro su propia historia en otra versión de la paradoja del abuelo. Si existe un solo universo, algo tiene que impedir que interfiera, porque ya sabemos que no golpeó al grupo. Pero en un universo múltiple ocurren otras cosas. Al viajar a través del tiempo, la bola se mueve entre dos partidas distintas que se juegan en dos universos ligeramente distintos. En uno, la bola simplemente desaparece para siempre sin que nunca se vuelva a ver. Y en el otro, la bola surge de la nada y choca contra el grupo. Como no es el universo del que procede, no tiene que cumplir un destino concreto y no se da paradoja alguna en ninguno de los universos. De hecho, la teoría implica que hay un número infinito de universos paralelos y que viajar a través del tiempo sería simplemente saltar de universo en universo. De hecho, una máquina del tiempo que funcionase podría poner a prueba esta extraordinaria teoría y, de ser correcta, no solo existiría el libre albedrío, sino que la realidad de la naturaleza sería muy extraña. En mi opinión, las paradojas de las que habla la gente solo se resolverán cuando construyamos la primera máquina del tiempo. Entonces sabremos si el libre albedrío tiene algo que ver o no, si hay múltiples universos o si el universo está determinado. Eso va a tener que ser entendido experimentalmente. Construir una verdadera máquina del tiempo no va a ser fácil, pero si Mallet está en lo cierto, la mayor revolución que haya conocido la humanidad llegará, y mucho antes de lo que creen. ¡1,21 gigavatios! ¡1,21 gigavatios! ¡Oh, santo cielo! ¿Qué? ¿Qué demonios es un gigavatio? Aunque en Regreso al Futuro acertaron en lo que era difícil, el simple hecho de que Ron Mallet pueda pensar en algo así, en un modo práctico de enviar partículas subatómicas o información al pasado, nos demuestra lo avanzados que están nuestros conocimientos sobre el espacio y el tiempo. De todos modos, solo ha sido posible en los últimos años que un científico serio propusiera una idea tan extravagante. Si los experimentos de Ron Mallet dan los resultados que él espera, la controversia sobre la viabilidad de viajar a través del tiempo se terminará inmediatamente. Porque aunque en su máquina solo volveríamos atrás en el tiempo con información o con un par de partículas, aún así, lo que está en juego es el principio de todo esto, y se demostraría que es posible.
Así que, aún en el caso más optimista, no debemos esperar que haya máquinas del tiempo en las tiendas dentro de poco, pero podemos confiar en que las habrá en el futuro lejano. ¿Y cómo se pasa de poder dar un salto hacia el futuro a entrar en el pasado a través de un túnel? Este es el centro de la búsqueda del profesor, el viaje que comenzó hace muchos años con la muerte de su padre. El plan consiste en utilizar anillos de luz de láser de gran potencia para retorcer el tiempo en un bucle, un efecto expresamente predicho por las teorías de Albert Einstein. Con un haz de luz en circulación, se crea una región de espacio rotativa, como si uno estuviese revolviendo el café en una taza. Y además de retorcer el espacio, en la teoría de Einstein el espacio y el tiempo están unidos, por lo que también se retorcería el tiempo. Por lo que si pensamos en el tiempo, en la línea de nuestro tiempo como una línea que va del pasado al presente y al futuro, si puedo cerrar esa línea convirtiéndola en un bucle, puedo pasar del pasado al presente y al futuro. Pero estando en un bucle, puedo pasar del futuro al pasado. No será sencillo, de acuerdo. Los experimentos en el mundo real nunca lo son, pero se podrá hacer. Esta es la forma básica que tendría la máquina. Un montón de rayos láser creando capas de luz en circulación alrededor de la cual se crearían dichos bucles. Explicar el funcionamiento de esta máquina supone un reto, y en el futuro, en un museo en el que se muestre la historia de los viajes a través del tiempo, es posible que el mejor modo de hacerlo sea comenzando por algún pasaje apropiado de ciencia ficción. En las películas antiguas, la gente sugería a menudo un modo concreto de llegar al pasado. Lo único que había que hacer era superar la velocidad de la luz. Había un hombre llamado Superman. Superman voló alrededor de la Tierra a tal velocidad que llegó antes de haber partido. Y todo eso para salvarle la vida a su novia. Bien, quizás sea imposible, pero como ocurre a menudo, la ficción contiene un ápice de verdad. Y si de algún modo se pudiese viajar a una velocidad superior a la de la luz, se llegaría al pasado. Y esa es la clave de la maravillosa idea del profesor Mallet. Con la ayuda de Albert y de Bertrand, es posible ver con exactitud lo que hizo Superman para salvar el día. Esta vez cada uno lleva un reloj de luz para mostrar cómo se altera el tiempo, y para demostrar el principio, Bertrand va a hacer lo mismo que Superman y girar alrededor de la Tierra a la velocidad que quiera. Mientras volamos con Bertrand, pasamos alrededor del estacionario Albert una vez en cada vuelta. Y aquí es donde entra en juego la relatividad. Visto desde este punto de observación ambulante, es ahora el fotón del reloj de Albert el que tiene que recorrer un camino más largo para llegar de un espejo al otro, de modo que aunque Albert no se está moviendo, para nosotros el reloj de Albert empieza a ir más lento. Cuanto más rápido volamos, más lento irá el reloj de Albert. Si pudiésemos superar la velocidad de la luz de algún modo, el reloj no solo iría más lento, sino que se detendría y luego empezaría a ir hacia atrás. Tal como predijimos, comenzaríamos a viajar hacia el pasado. Pero los productores de Superman no lo hicieron todo bien. No se puede viajar al pasado superando la velocidad de la luz, ya que hay una ley de la física que evita que alcancemos esa velocidad. Pero eso no significa que no podamos ir al pasado. Hay otro modo de hacerlo. Al construir una máquina del tiempo, este es el reto supremo: descubrir un modo de hacer trampas. De algún modo, hay que ser como Superman y superar la velocidad de la luz, pero sin infringir las leyes de la física. Afortunadamente, la ciencia conoce desde hace tiempo algunos objetos de origen natural que se pueden utilizar para producir el efecto deseado. Lo que hace falta es un agujero negro en rotación. Un agujero negro es una estrella colapsada, tan masiva y condensada que ni siquiera la luz puede huir de su núcleo.
Si el agujero negro está girando, tiene un efecto muy interesante en el espacio y el tiempo que lo rodea. Los arrastra consigo dando vueltas, lo que significa que uno puede huir de la norma de no exceder la velocidad de la luz. Un agujero negro es tan denso que una sola cucharadita pesaría más que toda la Tierra, y su gravedad es tan fuerte que incluso el espacio vacío tiene que sucumbir. Lo arrastra consigo dando vueltas y vueltas como el agua en un remolino. Aquí, al borde de la nada, la física es llevada hasta su límite absoluto. Exactamente las condiciones necesarias para viajar al pasado. Se puede viajar hacia el agujero negro y entrar en la región donde arrastra consigo el espacio y el tiempo. Viajar alrededor del agujero negro algún tiempo y luego emerger en un tiempo anterior al del momento de entrada. Esta máquina natural del tiempo ocurre solo porque el agujero negro tiene la potencia necesaria para mover el espacio vacío. El fenómeno se conoce como ergoesfera y es una de las ideas menos conocidas de Einstein, aunque una simple taza de café puede demostrar este principio. Imagínense que el espacio es como el café que hay en esta taza. Al revolver el café, gira en círculos debido al movimiento de la cuchara. Y supongamos que dejo caer un objeto, como este grano de café, en el interior de la taza. Lo que ocurre es que no se mueve a través del café, sino que es el café el que mueve al grano. Este espacio en rotación proporciona el impulso necesario para permitir que un objeto supere la barrera de la velocidad de la luz sin transgredir las leyes de la física. Dentro de esa región rotatoria del espacio se puede viajar a una velocidad igual a la de la luz. Pero a alguien que estuviese fuera le parecería una velocidad superior a la de la luz. Y para él, el objeto desaparecería al viajar hacia el pasado. Claro que existe un problema con este tipo de máquina del tiempo, ya que los agujeros negros no están disponibles en cualquier momento. Sin embargo, fue aquí donde Ron tuvo un golpe de inspiración. Se dio cuenta de que oculto en la teoría de Einstein había habido siempre algo mucho mejor para retorcer el espacio: la propia luz. Resulta que la luz es mucho más eficaz para retorcer el espacio y el tiempo. Y mi idea consiste en utilizar un rayo de luz en circulación para retorcer el espacio y cerrar al tiempo dentro de un bucle. El reto técnico clave consiste en tratar de conseguir potencia láser suficiente para causar ese retorcimiento del espacio y del tiempo. Ese va a ser el reto clave y estamos observando diversas posibilidades para superar ese reto. La moderna tecnología láser está extremadamente avanzada. Existen láseres que pueden crear condiciones de calor iguales a las del núcleo solar. Se podría disparar simultáneamente una formación de tales aparatos produciendo no solo un pequeño anillo, sino un cilindro de luz con potencia suficiente para retorcer el espacio. Una partícula elemental disparada sobre una trayectoria en espiral en ese túnel se abriría camino hacia el pasado. Visto desde fuera, este experimento tendría algunas extrañas consecuencias. Cuento con que puedan surgir partículas de la nada, incluso que haya introducido nada en absoluto en la máquina. Y serían partículas procedentes del experimento que realizaré la semana próxima o dentro de un año, en los que enviaré partículas a mi época actual, de modo que veré partículas que voy a meter en la máquina mañana o el año que viene. Pero esta máquina tiene un inconveniente ineludible. Por muy potente que sea, Ron no podrá utilizarla nunca para comunicarse con su difunto padre.
Es una verdadera máquina del tiempo, y eso significa que al encenderla hoy y dejarla encendida solo funcionará durante el tiempo que esté encendida. De modo que si la enciendes hoy y la dejas encendida durante 100 años, puede viajar desde dentro de 100 años hasta hoy, pero no puede viajar a un tiempo anterior al que la máquina estuviese encendida. El consuelo que tengo es que habré conseguido mi objetivo y que para ello me inspiré en mi padre. Y creo que si él hubiese vivido, habría estado muy orgulloso de lo que he logrado conseguir. Y eso es un gran consuelo. Habré conseguido entender el tiempo y habré creado una máquina del tiempo. Y podré vivir con ello. Y aunque nos gustaría creer que una máquina del tiempo nos abriría el pasado, no es estrictamente cierto. Solo en el futuro será posible viajar al pasado. E incluso entonces lo será solo hasta el momento en que haya sido activada la primera máquina del tiempo. Pero claro, esto hace que surja la pregunta, ¿qué pasa cuando se active la máquina por primera vez? Es posible que cuando encienda la máquina empiece a recibir mensajes del futuro, de personas que estén intentando comunicarse conmigo. Esa sería una posibilidad. Sería extraño, pero sería... Está claro que es una posibilidad. El proyecto para construir una máquina del tiempo acaba de empezar, pero es una empresa cuyas consecuencias resultan difíciles de sobreestimar. Si todo va como se ha planeado, podría tener estabilidad suficiente para retorcer el tiempo durante un siglo o más, convirtiéndose, de hecho, en una línea telefónica al futuro. Cualquiera que tenga acceso a la máquina podrá enviar cualquier tipo de información a ese predestinado primer momento de activación del aparato. Esta es la primera máquina del tiempo que ha estado funcionando desde que la activó el profesor Mallet, hace casi más de 100 años. Probablemente esté demasiado ocupado para contestar, pero ¿quién quiere hacerle una pregunta?